y más allá, Señor, de entender, podamos poner en práctica tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias por esta semana, Señor, que tú nos has concedido. Gracias por todas las bendiciones, todas las victorias, todas las cosas que tú nos has dado. Y en esta mañana, una vez más te pido, Señor, que tú toques cada vida, cada corazón, y que en esta mañana no salgamos como entramos, sino que llevemos algo más de tu palabra. Haya, Señor, algo diferente en nosotros a salir de este día, de tu casa, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Ya puedes ponerlo. ¿Okay? Quiero, hermanos, hablar en esta mañana, voy a empezar a hablar acerca de la obra del Señor Jesucristo. Es algo muy importante. Yo sé que hemos hablado en otras ocasiones, pero qué bueno es que nosotros podamos no solamente, de alguna manera recordar, pero también entender o asimilar más profundamente estos conceptos. De hecho, en grupos pequeños nosotros hemos estado hablando acerca de la obra del Señor Jesucristo en un tema que se llama la vida de Jesús en ti. Y hemos hablado acerca de el bautismo de Jesús, qué es lo que significó para el Señor Jesús y qué es lo que significa para nosotros. Hemos hablado acerca de la tentación de Jesús, qué es lo que significó para Él y qué es lo que significa para nosotros en este tiempo. Los sufrimientos de Jesús, qué es lo que significó para Él, qué es lo que significa para nosotros. La muerte de Jesús. Vamos a hablar de la resurrección de Jesús y es algo muy, pero muy importante ese tema. ¿Y qué es lo que significa para nosotros? Y luego al final vamos a hablar acerca del ministerio de Jesús y qué es lo que significa para nosotros también. Pero en esta mañana quiero hablar acerca de este tema. Jesús es el único camino a Dios. Y sería como una pregunta, ¿es cierto o es falso? Entonces, quiero empezar diciendo lo siguiente. Uno solamente tiene que mirar alrededor en nuestra sociedad y a través de lo que todos los medios de comunicación nos muestran para ver que no es muy popular en estos días ser cristiano o ser un cristiano que cree en la Biblia. Y hay algunas razones para esto. Por ejemplo, hoy en día no es muy correcto poner más valor en tus creencias religiosas que en las de otros. Y tal vez reclamar que tus creencias son verdaderas y las de los otros son falsas. Ustedes saben que estamos viviendo en un tiempo que se le considera como la posmodernidad. Y hay un montón de valores que surgen en esta posmodernidad. Y uno de ellos es eso precisamente, que aparentemente yo creo lo que yo creo, tú crees lo que tú crees y todos tenemos que tener razón porque todo es igual. Entonces, vamos a ver que eso no es verdad, no es cierto. Ahora, hay gente también de fe que ha cometido crímenes en contra de aquellos que han confiado en ellos. Y todo esto es algo que va como que va en contra del cristianismo verdadero. Hay muchos cristianos que lo único que hacen es tratar mal a todos aquellos que están en desacuerdo con ellos, pero no muestran nada, o sea, solo pretenden saber quiénes son. Y por último están los que declaran amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, por lo tanto, no es realmente popular ser cristiano en este tiempo. Entonces la pregunta sería, ¿por qué entonces ser un cristiano en este tiempo? ¿Por qué ser parte de un sistema religioso que invita al ridículo y a veces al desprecio de una sociedad considerada como pluralista? Y la razón, hermanos, del por qué ser un cristiano de la Biblia es porque la Biblia es la verdad y Jesús es el Salvador del mundo. Y sin Jesús, hermanos, no hay esperanza para ir al cielo. Y ni la sociedad ni el pluralismo puede cambiar eso. Ahora, Jesús siempre sorprendía a la gente con enseñanzas que eran como contrarias a la naturaleza humana.
Alguien dijo que Jesús no era lógico en lo que él hablaba. Él era paradójico, dijo alguien en una ocasión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él decía, si quieres ganar tu vida, la tienes que perder. O sea, pierde tu vida para salvarla. El primero será el último. Los mansos heredarán la tierra. Regocíjate en la persecución. Ora por tus enemigos. Es mejor dar que recibir. Pon la otra mejilla. O sea, cosas que como que no hacían sentido. Pero esas eran declaraciones del Señor Jesucristo. Pero la más extraña declaración que Él hizo fue cuando Él dijo esto, allí en San Juan 14:6. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo quiero que consideres esa declaración. Esa declaración, hermanos, perturba a mucha gente de manera especial. Muchos hermanos, mucha gente cataloga esta declaración como arrogante, como una declaración que es de una mente cerrada, como de intolerancia. Pero hermanos, creo que Jesús estaba diciendo la verdad cuando dijo esto, y creo que Él lo dijo con gran compasión, no lo dijo con arrogancia. Y creo, hermanos, que cuando miramos de cerca esta verdad, esta declaración tiene sentido. De hecho, creo que esta simple declaración contiene información muy importante para toda la humanidad y para cada uno de nosotros en forma personal. Entonces, ¿por qué esta declaración es tan controversial? ¿Por qué mucha gente como que no acepta esto? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué esta declaración es tan controversial? Bueno, una de las razones es porque hace blanco o pega en el corazón de tres grandes mitos acerca de la religión. Y al examinar esta declaración hecha por Jesús, pienso que sería buena idea tratar con tres malentendidos comunes. Tal vez estos son mitos que tú has oído, o posiblemente en esta mañana a lo mejor tú crees uno de esos mitos. Tres grandes mitos acerca de la religión. En primer lugar, el primer mito dice que todas las religiones son básicamente iguales. Mucha gente dice eso, ¿verdad? Ahora, posiblemente tú has oído decir que aunque hay distinciones a nivel superficial entre las diferentes religiones del mundo, si vas a lo esencial de ellas, todas las religiones enseñan fundamentalmente la misma cosa. Por lo tanto, realmente no importa cuál sigues. En otras palabras, todos los caminos espirituales nos llevan a la misma montaña, porque todas las religiones básicamente enseñan la hermandad entre los hombres y las mujeres y la paternidad universal de Dios. Pero hermanos, ¿cuál es la realidad o cuál es la respuesta a esto? La realidad es esta, hermanos, la respuesta es esta. La realidad es de que todas las religiones son iguales en lo superficial, o sea, por encima vamos a decir. Pero en lo fundamental son diferentes en lo fundamental. Por ejemplo, en lo superficial, veamos, cada religión tiene una forma, por decir así, de regla de oro, ciertos valores de moralidad básica, y cada una tiene ciertas cosas y que vamos a decir que se parecen a todas. Pero en lo fundamental, o sea, en lo más importante. Por ejemplo, en cuanto a Dios, digamos lo siguiente: el cristianismo y el islam son monoteístas, también el judaísmo son monoteístas, un solo Dios. El hinduismo junta a muchas otras religiones, son politeístas, muchos dioses. En el budismo se proclama lo que se llama el panteísmo, o sea, todo es Dios, y etc. Ahora, en el judaísmo y en el islam, Dios es personal y singular. Pero en el cristianismo, Dios es más que personal y singular. Es el Dios manifestado en tres personas, lo que conocemos como el Dios trino o la Trinidad. En el hinduismo y en el budismo, Dios es menos que personal y singular. Y solo en el cristianismo, Dios se ha revelado a sí mismo a la humanidad.
Ahora, si comparamos a Cristo con todos los fundadores de las religiones del mundo, encontramos que Cristo es diferente y único. ¿Por qué? Por sus milagros, por su vida sin pecado, por su resurrección. Por ejemplo, el hinduismo enseña una filosofía de vida. El judaísmo falla en reconocer a su Mesías, que es el Señor Jesús. Ahora hay otras diferencias. Por ejemplo, algunos líderes religiosos han dicho: síganme y les mostraré cómo encontrar la verdad. Pero Jesús dijo: yo soy la verdad. Otros líderes religiosos dicen: síganme y les mostraré el camino a la salvación. Pero Jesús dijo: yo soy el camino a la vida eterna. Otros líderes religiosos dicen: síganme y les mostraré cómo llegar a ser iluminados. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Otros líderes religiosos dicen: síganme y les enseñaré muchas puertas que guían a Dios. Jesús dice: yo soy la puerta. Por lo tanto, Él dice: síganme. Vemos entonces que hay una gran diferencia, y aunque la gente ha tratado de armonizar las muchas religiones del mundo, hay diferencias irreconciliables y drásticas entre el cristianismo y otros sistemas de creer. Ahora, la segunda diferencia tiene que ver con las demandas de las otras religiones y las del cristianismo. Por lo general, todas las religiones están basadas sobre el hecho de que la gente debe hacer algo. A través de luchas, esfuerzos, alguien tiene que ganarse el favor de Dios. Ellos dicen que la gente tiene que hacer cierta oración, cierto tipo de peregrinajes, evitar ciertas comidas, orar en formas específicas, etc. Por ejemplo, ustedes saben, en el Islam, ellos tienen un sistema de creencia donde por ejemplo, hay un mes que se llama el mes del Ramadán, a donde todo el mundo está obligado a ayunar todo el mes. Y eso es algo muy significativo, y que el otro día yo estaba compartiendo con los líderes una carta de un misionero, hace muchos años me la mandó, y él dice que él estuvo en Marruecos en una ocasión en la época del Ramadán, y él fue testigo de cómo esta gente desde la mañana, pues cuando sale el sol, ellos empiezan a ayunar, y dice que todo el día ellos andaban de malas, andaban con irritación, así de malas porque no comían. Y luego ya después en la noche sonaba por ahí en una de las mezquitas, sonaba por ahí algo, y ya era tiempo de comer. Y entonces era como a las 6 de la tarde, era como el desayuno, luego después como a la medianoche la comida, y luego en la madrugada casi la cena. Y dice que era algo raro porque dice que en ese mes de Ramadán, que supone que es ayuno, es cuando la gente ahí come más. Porque toda la noche dice que estaban ellos festejando y yéndose a pasear y todo, y comiendo mucho para poder aguantar el ayuno. Pero ellos lo hacen porque es una imposición. Es más, ellos tienen que hacer, cada musulmán tiene como obligación hacer por lo menos un viaje o una peregrinación a uno de dos lugares que son importantes para ellos. Uno es Medina y otro es la Meca. Entonces, ellos hacen todo lo posible por ir, por lo menos una vez en su vida, a hacer esta peregrinación, porque es algo que es obligatorio. Pero Jesús, hermanos, y todas estas son formas de cómo la gente trata de buscar a Dios. Pero Jesús, hermanos, es Dios buscándonos. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el Señor Jesús enseñó lo contrario de lo que enseñan las otras religiones. Él dijo que nadie puede hacer nada para merecer el cielo. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Él dijo que todos somos culpables de hacer lo malo. Dice en Romanos: por cuanto todos pecaron. Y eso, hermanos, es consistente con nuestra experiencia. Todos hemos pecado.
Nadie puede decir que es perfecto. Y Jesús dijo que nuestros pecados nos separan de Dios, quien es perfecto y santo. Y otra vez, eso es consistente con nuestra experiencia. ¿Alguna vez te has sentido distante y desconectado de Dios? Claro que sí, ¿verdad? Todos nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida. Por el hecho de que Dios es un juez justo, teníamos que pagar por nuestras acciones malas. Entonces Jesús, en su amor, voluntariamente se ofreció a sí mismo para ser nuestro sustituto, para pagar por la culpa que nosotros teníamos por nuestro pecado. Ahí en 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y cuando, hermanos, nosotros recibimos su sacrificio a nuestro favor, volvemos a tener comunión con Dios. Entonces tenemos que entender esto. En todas las religiones, en todas las demás religiones, se enseña que la gente debe hacer una serie de rituales religiosos para tratar de agradar a Dios, pero en el cristianismo, Cristo ha hecho todo por nosotros.